Mari Puñañá, Mari Pulamien, Incheta Natalia Aguilera Piñén, la enfermera botánica Piñelu, Instagram, Facebook, Café, Incheta enfermera universitaria, Café Chilcatuquén, Pula, Wen. Bueno, les decía, yo soy Natalia Aguilera, me conocen en las redes sociales como, y me puedes encontrar como la enfermera botánica. Soy enfermera de profesión, pero me dedico al estudio y a la enseñanza de las plantas medicinales como primer paso para el cuidado de la salud. Natalia, ¿cómo llegaste a este camino? ¿Cuál fue el recorrido que hiciste para llegar hasta donde tú estás? Bueno, esto inició desde pequeña con mi abuelo, que es mi lado mapuche, y él, al ver la utilización que hacía con respecto y el conocimiento que él tenía de las plantas medicinales y la destreza que además él tenía con estas, eso, digamos, naturalmente me llevó a la certeza de cómo estas nos pueden ayudar de manera eficiente y además segura en todos nuestros procesos, y que al menos sean el primer paso para el cuidado de la salud. Es decir, tú manejas este conocimiento para usarlo tanto en la promoción, la prevención, pero me imagino que también en el tratamiento. Exacto, claro, se puede hacer la utilización. Lo que sucede es que hay que, claro, comprender, sobre todo en el contexto actual en el cual nosotras nos encontramos, que no hay que desconocer también la utilización de medicamentos. Entonces, muchas veces las terapias no logran éxito porque se subestima en las plantas, no se consideran como fitofármacos. Entonces, en ese contexto se hace mala utilización, muchas veces se hace ingesta en concomitancia con medicamentos, lo que provoca muchas veces sinergia o contrarresta los efectos. Entonces, esto lleva a que la gente piense muchas veces que las plantas son las que hacen daño, cuando simplemente no se están utilizando bien, entendiendo que son medicamentos y que van a interactuar con los medicamentos que nosotros podamos hacer ingesta también. Desde lo que está pasando en estos momentos en salud, que se están integrando algunas terapias dentro de las que ofrece el sistema de salud chileno, ¿cómo ves tú el futuro de la botánica y del uso de este conocimiento por profesionales como las enfermeras o otros profesionales del área de la salud? Claro, y la verdad es que yo pienso que falta muchísimo camino para nosotras, al menos como enfermería, que yo creo que es una herramienta, la botánica es una herramienta súper bonita para poder integrar el autocuidado a las personas y así también evitar, por ejemplo, la automedicación. Que sin ir más lejos, hace un par de meses hicieron un pequeño estudio acá en Chile, con el cual dijeron que la primera causa de intoxicaciones ahora acá en Chile son los medicamentos de venta libres. Entonces no es menor ese dato para nosotros, considerando que muchos adultos mayores, ¿cierto?, toman muchísimos medicamentos, y estos medicamentos muchas veces pasan al botiquín familiar porque ellos no los consumen a veces y eso es cierto, y eso es una realidad. Entonces esos medicamentos son ingeridos por toda la familia sin dar pie a la utilización y al autoconocimiento, ¿cierto?, que pueden hacer con las plantas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, por ejemplo, como enfermera, pudiésemos aportar muchísimo más para que las personas pudiesen también conocerse. Y desde lo que pasa con las personas, porque como tú decías, mucha gente se automedica y además agrega el uso de las hierbas medicinales. Entonces, ¿qué experiencia tienes tú con esto? ¿Cómo podríamos hacer que las personas entiendan de que el tomar una planta no es así como a libre albedrío, sino que tiene que tener una indicación, y sobre todo cuando se trata de plantas medicinales que son propias de nuestro entorno? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Cómo debería uno cuidar todo el efecto de esa planta medicinal, o cómo lograr tener el efecto real y no que se vea influenciado por los fármacos? Claro.
Yo creo que todo partiría desde la base de poder integrar las plantas medicinales a la malla, por ejemplo, de la carrera, de cualquier carrera de la salud, no solo enfermería, para que desde la formación nosotros podamos entender cómo estos pueden impactar, porque es una realidad que nosotros no podemos, digamos, desentendernos también que, sobre todo los adultos mayores, siempre van a hacer ingestas de las agüitas, entonces para poder ayudarlos de mejor manera. Me pasó, sin ir más lejos, hace un tiempo que fui a ver a un adulto mayor que quería hacer una consulta, le revisé sus medicamentos, pero al unísono de las plantas, por ejemplo, que hacía ingesta, que eran todas hipoglicemiantes, que bajan cierto los niveles de azúcar, claro, tomaban los medicamentos que eran dentro de la misma línea. Entonces esto muchas veces él, sin saberlo, le provocaba descompensaciones. Entonces seguramente uno entiende también que desde los profesionales de la salud muchas veces no hay esta integración o el estudio, porque esto a nosotros, cierto, el aula no lo entrega. Entonces después, con el tiempo, obviamente nos cuesta por los tiempos, cierto, uno entiende todo eso, entonces no hay mucho más profundización de cómo esto impacta en las personas. Desde el punto de vista del ministerio, ¿existe una apertura para ti y para todos los profesionales que se están preparando en esta área, o estamos muy lejos todavía de eso? Sí, la verdad es que yo creo que estamos demasiado lejos, porque ni siquiera es un área en el cual se nos reconozca. O sea, nosotros como enfermería no tenemos muchas áreas, digamos, de reconocimiento en especializaciones. Entonces, la herbolaria, la utilización de las plantas medicinales o los aceites esenciales, que también se utilizan, ¿cierto?, para el cuidado, son áreas que la verdad por ahora yo creo que están bastante lejanas, aunque no imposible. Todo en la medida, cierto, que nosotros reconozcamos que esta área es importante también, porque es transversal a todas las clases sociales, la utilización de plantas, incluso también ahora la gente joven sobre todo está retomando todos estos conocimientos. ¿Y cómo crees tú que puedes abrir un poco este camino? ¿Cuál es el desafío para ti, aparte de poder generar este cambio en los profesionales, pensando también en las personas? Porque tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de la gente cree todavía que las plantas no tienen efecto sobre las enfermedades, ¿ya? Y hay investigaciones que lo demuestran fehacientemente, de que existe un beneficio de plantas, pero que hay que hacer una buena elección de ellas y, por supuesto, tener también muchas otras características que deben cumplir para tener el efecto. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo debiera ser esta atención? ¿Debiera estar en el CESFAM? ¿Debiera ser una atención que pudiera generar una prestación para que las personas pudieran consultar, o que existieran talleres que generaran, como por ejemplo, yo tengo entendido que en Talcahuano existe una persona que hace talleres a la comunidad y tienen huertos que se dedican solamente a la producción de hierbas medicinales, y que a través de ese trabajo benefician a la propia comunidad, pero teniendo en claro el conocimiento de cada una de esas plantas, y también teniendo en cuenta que esos pacientes habitualmente consumen fármacos. Entonces, ¿cómo crees tú que debería ser ese enfoque? Claro, partiendo desde que ya en un universo paralelo en el cual a nosotras también nos forman desde el aula, ¿cierto? Desde la academia, poder tener también la alternativa para las personas en el CESFAM, por ejemplo, integrar el uso de las plantas y poder entregarle a lo mejor como primer paso, ¿cierto? En cosas simples muchas veces, en las cuales, por ejemplo, estrés, angustia, que son súper tratables a través de las plantas medicinales, y no, por ejemplo, tener que entregar inmediatamente una familia de los clonas. Entonces, partiendo de que nosotros nos van a formar, poder así educar también a la población desde el entendimiento de que le vamos a entregar una planta, porque es distinto cuando un profesional de la salud le entrega una terapia, que le den horario, le den también los cuidados que tienen que tener, ¿cierto?
entregarle también súper claras las contraindicaciones que tiene esa planta. Entonces las personas así van a lograr captar, esto no es tan solo tomar una hierba una vez al día, o si me la tomo o no me la tomo, no importa. La van a tomar, ¿cierto? Y empezar a implementar con la seriedad que merece. Porque cuando uno hace ingesta de plantas, por ejemplo, para terapias largas, tiene que hacer ingesta, ¿cierto?, bajo ciertos horarios, con cierta frecuencia, para lograr los efectos, de los cuales está evidenciado los distintos estudios. Pero eso es súper difícil lograr para las personas, lograr de entender. Porque está tan subestimado el tema de las plantas que consideran que a lo mejor o de pronto las tienen sobrevaloradas y piensan que con una infusión una vez al día es suficiente. Entonces hay dos áreas en las cuales las personas en general necesitan ser apoyadas más que nada en este camino, porque es lícito que en ese camino van a presentar dudas. Hay plantas que cierto logran después de recién 20 días o 40 días tener un impacto en la salud. Entonces en ese camino estar el profesional de la salud, por ejemplo, apoyándolo para poder digamos aclarar todas estas dudas que va a presentar el paciente. Natalia, en relación a cómo haces la recolección de tu materia prima, que son las hierbas medicinales, cuéntame un poco eso. Bueno, las plantas medicinales con las cuales yo trabajo son principalmente de la zona de Caleta Tumbes, también del sector de la península de Hualpén, donde hago mucha recolección, también de mi jardín, y eso, bueno, yo me coordino, trato al menos de siempre estar viendo los tiempos lunares. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente las plantas, por ejemplo, que son partes aéreas, hojas, ramas, flores, trato de hacer la recolección en momentos cercanos a luna llena. Y eso es, digamos, porque hay también evidencia del movimiento de la savia, que es similar a la sangre que tienen todas las plantas y que tiene mayor concentración en estas partes aéreas, por ejemplo, cuando están los tiempos cercanos a luna llena. Y ya después la savia vuelve a concentrarse ya en los rizomas, las raíces, por ejemplo, o tubérculos, cuando se va moviendo nuevamente la luna a los momentos de luna nueva, que es cuando la luna está negra. Entonces ahí trato también de hacer recolección de las raíces, por ejemplo, que es la clásica raíz de achicoria o la raíz de diente de león, que son las clásicas raíces que uno puede hacer recolección, por ejemplo, acá en ciudad, a no ser que uno tenga una huerta, ¿cierto?, de jengibre u otra cosa, otro tubérculo del cual puede hacer utilización. Natalia, ¿cómo ha impactado esto en tu vida? El hecho de trabajar con las plantas. Bueno, mi relación con las plantas parte, como dije, del autocuidado y de tener la certeza de saber que esto funciona realmente, que puede ser seguro. Y bueno, esto me ha llevado a profundizar cada vez más y poder compartir también ese conocimiento a través de las distintas redes sociales, poder acercar esto a la gente, pero también recordando que desde mi profesión, ¿cierto?, de enfermería, y es, digamos, lo más bonito que considero que puedo hacer, recordar que esto también, ¿cierto?, puede tener consecuencias, que no es totalmente, digamos, inocuo. Entonces, de ese punto de vista, también me ha permitido poder ayudar a otras personas de manera eficiente, de manera segura. Entonces, esa es más que nada la relación que yo puedo entregar desde las plantas y la enfermería. Y que esto, digamos, me ha llevado y me ha volcado ahora al 100% por ahora a la entrega y al estudio de las plantas desde las distintas plataformas. Tú me decías que tu conexión con la medicina mapuche parte un poco por la relación con tu abuelo. ¿Qué ha significado para ti eso? Recordarlo en lo que hago, conmemorarlo a través de lo que hago, que gracias a él yo estoy haciendo esto. Todo parte desde él, desde la raíz, digamos, del conocimiento ancestral, y yo por eso siempre en todos los talleres recuerdo a mis ancestros a través del saludo en Mapuzungún, y eso, digamos, es lo que me ha permitido desarrollarme ahora, claro, como profesional, pero recordando la importancia de la ancestralidad en el uso de las plantas medicinales, porque
hay un tremendo conocimiento que todos los ancestros, no tan solo mapuches, aymara, ¿cierto? Hacia el norte también nos aportan en cuanto a esto. Entonces muchas veces se reconoce muchísimo el aspecto científico, que claro, no hay que desconocerlo, pero la ancestralidad que ellos nos entregan, ¿cierto? A través del conocimiento de miles de años, de ahí partió todo. Entonces es por eso, digamos, que yo estoy aquí ahora. Y puedo hacer utilización, digamos, de las plantas esperando lo mejor, digamos, para las personas. Natalia, tú que tienes las dos visiones, ya de la salud tradicional o occidental y la mapuche, ¿cuál es la diferencia de esta cosmovisión? Bueno, que nosotros, digamos, como occidentales, vamos dejando con el tiempo, con los años, de lado un poco nuestra espiritualidad, y lo cual está muy presente todavía en el conocimiento ancestral. Nosotros, por ejemplo, no desconocemos que hay una parte energética en nosotros de la cual también tiene un impacto sobre la salud. Entonces, por ejemplo, a través de la utilización de las plantas medicinales nosotros logramos restablecer ese equilibrio que es tanto físico, pero también hay un desequilibrio energético. Y eso, digamos, está súper presente en realidad en todos los pueblos originarios. Y es una diferencia súper importante con lo que ahora nosotros también trabajamos, que solamente es trabajar, ¿cierto?, a través de un órgano o restablecer, ¿cierto?, algún flujo sanguíneo en algún lugar, ¿cierto?, en alguna zona. Entonces, la visión completa de la persona, cuerpo, energía que tienen los ancestros es algo que nosotros con el tiempo, ¿cierto?, se nos ha ido un poquito olvidando. Sí, hay que retomar esa conexión con la madre tierra. Exactamente. Y desde ahí también el reconocer incluso que las plantas tienen una energía. Y eso lo reconoce el pueblo mapuche y muchos otros ancestros también. Por eso la recolección se hace desde el respeto, pidiendo permiso incluso. Entonces hay un equilibrio completo entre nosotros y la naturaleza, considerándonos como parte de ella y no diciendo, ¿cierto?, el hombre y la naturaleza por separado.